Natsuo era un perdedor que no podía conseguir una novia, así que sus amigos lo invitaron a una fiesta en la que terminó teniendo una aventura. Sin embargo, unas semanas después, resultó que la chica con la que estuvo era su hermanastra. Ahora ella quiere estar con él todos los días. Fue un accidente, pero no esperaba que fuera rígido. Todo comenzó el día que fue invitado a una fiesta. Él y los chicos se encontraron con algunas chicas de la escuela, pero se quedó pegado a una de ellas, quien se presentó como Rui. La chica parecía tan melancólica que decidió conocerla y preguntarle si estaba bien. Ella se preguntó por qué él preguntó, y él le dijo que parecía que había perdido todos sus ahorros en criptomonedas. La chica de repente le preguntó si quería salir de allí, y él cedió de inmediato. En su salida, ella le dijo que tenía un favor que pedirle. Lo llevó a un Airbnb y se sentó en la cama. De repente le preguntó si le gustaría aplaudir. Él se preguntó por qué se lo estaba preguntando, y ella respondió que quería saber cómo se sentía, ya que algunos de sus amigos se burlaban de ella por ser virgen. Bro consideró esto una oportunidad de oro para practicar lo que había aprendido de Rido de Healer, pero tenía curiosidad de por qué lo eligió a él y no a los otros chicos que eran expertos en aplausos. Ella le dijo que lo eligió porque parecía un aficionado sin estadísticas de aplausos y no quería ser aprovechada por un jugador. Finalmente, el hermano preguntó que si esto no debería hacerse con alguien que le gustara, y ella respondió que no le gustaba a nadie y no planeaba hacerlo pronto. Natsuo aprovechó esta oportunidad única en la vida para tomar la iniciativa y comenzar a explorar esta obra de arte hasta que se sumergió enviándola a la luna. Después de la sesión de aplausos, salieron a las calles con Natsuo preguntándole cómo ella sentía. Le dijo que aunque estaba emocionada por finalmente saber cómo se sentía, seguía siendo la misma persona. Luego le dijo que lo que pasó en Miami se quedaba en Miami y se fue. Natsuo fue a casa de su amigo Fumiya para contarle lo que había pasado. Fumiya le dijo que eso era una suerte de nivel de lotería y le preguntó a Natsuo por qué parecía que no le gustaba. Él respondió que al principio estaba emocionado, pero que no podía quitarse de la cabeza que no era así como se suponía que debía ser, ya que después de todo su corazón fue tomado. Sin embargo, Fumiya le dijo que de todos modos era lo mejor, ya que la profesora de la que estaba enamorado estaba fuera de su alcance. Al día siguiente en la escuela, Natsuo estaba en la azotea escribiendo cuando su profesora Hina vino a verlo, pidiéndole leer ya que él había prometido mostrarle su libro primero. Él le dijo que eso solo iba a suceder después de que terminara. Luego le preguntó qué le pasaba, ya que era conocida por subir al tejado solo cuando estaba deprimida. Él se ofreció a escuchar si ella estaba dispuesta a compartir, pero ella solo le acarició la cabeza como una yunjin y le dijo que apostaba a que usaba ese encanto con todas las chicas. Él respondió que no había manera de que alguien cayera en eso, y mucho menos ella. Sin embargo, ella le dijo en broma que no le importaría enamorarse de un buen chico, aunque fuera en contra de los principios laborales. Pronto se fue, pero Natsuo subió a la azotea al día siguiente solo para encontrar a Hina allí de nuevo. Él se apresuró a encontrarse con ella para preguntarle qué le pasaba. La vio llorando y le preguntó qué había sucedido, pero ella le dijo que su drama de televisión de la noche la había conmovido tanto que tuvo que ir a la escuela a llorar. «No me mientas». Natsuo no se lo creyó y le dijo que no debería guardárselo porque estaba preocupado por ella, pero ella le dijo que no era nada importante. Ella añadió que era un chico agradable, pero que los adultos tenían cosas de adultos que debían manejar, lo cual rompió su corazón. Fue interrumpido por una llamada. Más tarde, mientras pensaba en toda la situación en su habitación, su padre entró repentinamente para decirle que estaba considerando volver a casarse. Sin embargo, Natsuo no estaba tan emocionado por esta noticia, ya que lo había esperado durante mucho tiempo. Al escuchar esto, su papá se emocionó y reveló que la nueva familia estaba en camino para visitarlos, sorprendiendo a Natsuo. Pero antes de que pudiera procesarlo, el timbre sonó y su papá lo llevó rápidamente a conocer a sus futuros hermanastros. Se encontró con ellos y descubrió algo que nunca estuvo en sus expectativas. Sus nuevas hermanastras eran su maestra de escuela y la chica al azar con la que se topó hace un par de días. Se desmayó al instante. Unos minutos después, en la mesa del comedor, la novia de su padre se presentó como Tsukiko. Después de que Natsuo le dijo su nombre, le preguntó qué le gustaba de su padre, a lo que ella inventó algunas cualidades inútiles que tu madre también vio en tu padre, pero él aún así se fue por leche. Daño emocional. Más tarde, Natsuo se disculpó para ir al baño, donde se encontró con Rui, quien de repente le preguntó si ya sabía que todo iba a pasar, pero él dijo que no. Él le preguntó qué pensaba hacer sobre el matrimonio, y ella respondió que estaba dispuesta ya que su mamá había estado más feliz desde que comenzó a salir con su papá, así que la decisión le correspondía a él. Después de la presentación familiar, Natsuo le dijo a su papá que aprobaba su nuevo matrimonio, y emocionado por esto, su papá le informó que se mudarían a una nueva casa la semana siguiente, dejándolo sorprendido. Al día siguiente, Natsuo le contó a Fumiya sobre los desarrollos recientes, y él estaba sorprendido de lo locas que se habían vuelto las cosas con él. La chica que él había conquistado ahora viviría con él, y la barrera con Hina ahora tenía autenticación de 2 factores porque ella ahora también es su familia. Fumiya le aconsejó que renunciara a su ilusión de estar con su Hina.
La semana siguiente se mudaron a una nueva casa y Hina bromeó con Natsuo que no podía esperar para ir a buscar revistas de trama en su habitación. Sí, Él intentó chico. ser formal, pero ella le dijo que dejara todas las formalidades de profesor-estudiante en la escuela. Luego le dijo que la llamara por su nombre, lo cual le costó hacer. Unos minutos después se encontró con Rui mientras él empacaba algunas cargas, y cuando ella notó que él evitaba mirarlo, ella lo jaló. Le dijo al oído que olvidara lo que había pasado entre ellos antes y dejará de actuar raro con ella. Sin embargo, Bro no podía quitarse esas melones de la cabeza y se preguntaba cómo demonios esperaba que olvidara. Justo entonces, Hina salió casualmente en una toalla. Sorprendiéndolo y dándose cuenta de que ya no era su hogar habitual, pronto regresó en pantalones cortos, lo que hizo que Natsuo luchara con su creciente excitación cuando vio a Kia. Hina terminó bebiendo tanto hasta quedarse dormida ebria, y al ver su cuerpo expuesto, Natsuo luchó mucho para resistir la tentación. Trató de despertarla, pero sus pensamientos intrusivos ganaron e intentó besarla. Pero Rui apareció de repente en ese momento, sorprendiéndolo. Rui simplemente vino, pateó a su hermana borracha al suelo y se la llevó mientras Natsuo miraba como un idiota culpable. El hermano durmió tarde esa noche pensando en lo que sucedió y terminó despertándose tarde a la mañana siguiente. Fue a la escuela luciendo como un basurero. Y cuando habló con uno de sus amigos, otro amigo vino a decirles que un nuevo estudiante había sido transferido a la clase siguiente. No le importaba esto hasta que descubrió que el nuevo estudiante no era otro que Rui. Al verlo, ella se acercó, sorprendida de ver su cabello despeinado, y le dijo que apostaba a que también se le olvidó llevar su almuerzo. Mientras intentaba describir dónde estaba la caja en casa, él rápidamente le cerró la boca y la llevó afuera. Él expresó su sorpresa al ver que ella se transfirió a la misma escuela, y preguntó qué harían entonces con su relación. Añadió que nadie tenía que saber sobre sus actividades en el dormitorio, ni sobre el hecho de que eran hermanos. Sin embargo, Rui le dijo que hiciera lo que quisiera, ya que a ella también le gustaba mantener su vida privada. Luego interpretó todo su parloteo como que él no quería que ella le hablara en la escuela y se fue, diciendo que lo había entendido alto y claro, mientras Natsuo se preguntaba si había dicho algo para ofender. Sus amigos de repente aparecieron y comenzaron a burlarse de él por la nueva chica. Después de eso, mientras Natsuo caminaba por el pasillo, fue detenido por Hina, quien le preguntó qué pasaba con su nuevo aspecto. Él le dijo que tuvo que apresurarse para ir a la escuela, así que no tuvo tiempo de arreglarlo. Añadió que tenía que arreglarlo ya que todos habían estado hablando de ello. Pero Hina tocó el cabello y le dijo que era lindo, haciéndole sentir un nudo en el estómago. Sin embargo, él cambió a preguntarle si le había mencionado a alguien que ahora eran hermanos y ella respondió que no. Entonces él le dijo que pensaba que no era necesario hacerlo público. Hina estuvo de acuerdo con esto porque podría causarle algunos problemas y todos lo sabían. Después, él le preguntó si estaba ofendida por lo que ocurrió la noche anterior, pero ella no recordaba nada y, en tono de broma, le preguntó si lo había besado. Natsuo se puso instantáneamente avergonzado y negó que algo así hubiera sucedido, lo cual la tranquilizó. Aparentemente, ella había besado una vez a una amiga cuando se emborrachó. Luego le dijo que siempre le gustaba relajarse cuando estaba en casa, pero que a veces se pasaba. Finalmente, afirmó que sería más cuidadosa y pediría perdón por adelantado. Durante el descanso, Natsuo notó que Rui estaba sola y fue a verla para preguntar si le gustaba estar sola o solo tenía un mal olor que repelía a todos. Ella le dijo que los otros compañeros de clase vendrían por la mañana, pero su baja energía social los detuvo ya que les estaba dando respuestas frías. Notó su cabello y se ofreció a arreglarlo, y lo hizo. Él se dio cuenta de que ella era bastante tranquila, pero simplemente no tenía habilidades sociales. Cuando terminó, Natsuo le preguntó si alguna vez había pensado en cambiar la forma en que hablaba con la gente porque sus habilidades de comunicación eran actualmente terribles. Ella le dijo que siempre había sido así en comparación con su hermana, Hina, que incluso podía hacerse amiga de un mono. Al escuchar esto, Natsuo se ofreció inmediatamente a ser su entrenador social y le dijo que hicieran un juego de roles. Él sería su compañero de clase e iniciaría una conversación. El idiota inmediatamente dio una impresión afeminada, lo que llevó a Rui a preguntar si era un Transformer. Lo intentaron de nuevo y se metieron tanto en el juego de roles que atrajo la atención de toda la clase, lo que provocó que se rieran a carcajadas. Las chicas le dijeron que tenía buen sentido del humor y le dijeron que podría haberles dicho que quería ser amiga, ya que ellas también querían ser su amiga de todos modos. Esa noche Natsuo se preparó para ir al baño, así que se quitó la ropa y se dirigió allí completamente desnudo, solo para encontrar a Natsuo esperando para transmitir su trama en 4000. Se avergonzó y rápidamente salió, pero ella le dijo que no tenía que hacerlo porque él ya había visto todo esto y más. Luego le agradeció por ayudarla más temprano ese día y él sonrió antes de intentar irse. Sin embargo, de repente, ella le dijo que entrara, sorprendiendo. Él se puso avergonzado y rechazó de plano, pero ella le dijo que solo quería hacerle una pregunta sobre la noche anterior. Entró y tomó asiento, solo para que Rui le preguntara directamente si estaba intentando besar a su hermana. Añadió que ya lo había descartado como un pervertido depravado con problemas hormonales, pero decidió escuchar lo que tenía que decir primero. Luego le preguntó si estaba tratando de animar a Hina porque había oído sobre la situación con su novio, lo que lo sorprendió.
Recordó lo que Hina le había dicho en la azotea y le preguntó a Rui si había tenido un momento difícil, dándose cuenta de que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Ella le dijo que lo olvidara y se levantó para irse, lo que frustró a Natsuo. Después de eso, el padre de Natsuo y su nueva esposa le dijeron a la familia que tendrían una cita para cenar y Hina se ofreció a cocinar mientras ellos no estaban, lo que sorprendió a Natsuo. Se volvió tan expectante que incluso lo pensó en la escuela, pero se sintió decepcionado cuando se dio cuenta de que Hina solo hirvió los tomates de todo lo que se había preparado. Mi decepción es inmensa. Más tarde esa noche habló con Hina y ella le pidió que dejara de lado todas sus formalidades, ya que ahora eran familia. También le dijo que podía contar con ella cuando estuviera preocupado. Al escuchar esto, él aprovechó la oportunidad para preguntar si las cosas no iban bien con su novio, pero ella le dijo que prefería no hablar de eso. Ella le preguntó por sus preocupaciones en cambio, y él le contó sobre su cabello, que se había negado a volver a la normalidad, por lo que ella se acercó y lo molestó al respecto. De repente perdió el paso y casi cayó, pero Natsuo la salvó. Justo entonces, Hana recibió una llamada de un tal Hagiwara, lo que hizo pensar a Natsuo. Pronto ella fue a encontrarse con el tipo, y aunque Natsuo intentó detenerla porque era tarde, ella se fue de todos modos. Sin embargo, después de 20 minutos sin regresar, Natsuo se impacientó y decidió ir a ver. Pero justo cuando se dirigía a la puerta, Hina llegó triste. Se preguntó qué había pasado, pero ella le dijo que estaba bien. En ese momento sonó el timbre y el hermano intentó ver quién era, pero ella se detuvo. Sin embargo, como persistía, Rui salió de su habitación para abrir la puerta, solo para descubrir que eran sus padres. Natsuo luego se fue a la cama esa noche, pensando en Hina y en lo inútil que se sentía en su situación. Al día siguiente, Natsuo no pudo dejar de pensar en lo que había pasado, así que decidió ir al café donde Fumiyo trabajó. Sentándose frente a él, le contó todo sobre el drama entre Hina y su novio sospechoso. Aunque sabía bastante bien que no debía entrometerse, la urgencia de hacer algo al respecto lo estaba carcomiendo. Masaki, el caótico gerente, escuchó de más y no pudo evitar dar su opinión, sugiriendo que Natsuo sacara su herramienta y la martillara hasta que olvidara sus problemas. Pero Natsuo no iba de escuchar ese consejo basura que él llamaba consejo. Entonces Fumiyo lo golpeó con la verdad de que lo que estaba sintiendo era pura celos. Incluso admitió que él mismo había estado pasando por algo similar, mirando a todas estas chicas en la cafetería siendo maltratadas por sus supuestos novios, y pensando que tal vez todas deberían salir con él en su lugar. Ilusión. Para reírse, comenzaron a recrear a una pareja salvaje que Fumiya había visto antes, con Fumiya y Masaki pretendiendo ser dos novias dramáticas peleando por el gran amor de Natsuo. Mientras discutían sobre quién merecía más su amor, Ayano, la camarera, se quedó simplemente allí, viendo el sinsentido desarrollarse como si fuera entretenimiento gratuito. De camino a casa, Fumiya de repente señaló a la misma pareja de antes, pero para el horror de Natsuo, no era solo cualquier pareja, era Hina y algún tipo al azar, sorprendiéndolo que ella estaba teniendo una aventura. Más tarde esa noche, Natsuo irrumpió en la habitación de Hina, tratando de mantener la calma, pero claramente molesto. Le preguntó directamente si estaba en una aventura. Ella lo negó al principio, pero Natsuo vino preparado con pruebas, citando las palabras exactas que Fumiya había escuchado. Al darse cuenta de que había sido descubierta, le preguntó ¿y qué? Mientras él trataba de hacerle responsable, ella le dijo que era un jovencito que no debería involucrarse en asuntos de adultos. Luego intentó echarlo, pero Natsuo, atrapado en el calor del momento, la besó. Ella, al principio no se resistió, pero cuando su cerebro se activó, lo apartó y le dio una bofetada. Justo cuando él pensó que todo había terminado, ella cambió el guión y regresó para un beso más profundo. Ella lo empujó sobre la cama y comenzó a desnudarlo para una escena rápida. Pero justo antes de que sucediera algo, se detuvo. Al ver su cara nerviosa, se echó atrás, lo llamó un niño que solo intentaba actuar maduro y le dijo que se fuera. Y así, su oportunidad de un desarrollo de trama picante desapareció. Frustrado, Natsuo salió de su habitación mientras Hina se quedaba allí, lamentando toda la situación. Mientras tanto, él se dirigió a su habitación, llorando porque acababa de cometer un gran error. Después de la pelea, Natsuo en realidad se sintió un poco mejor. Fumiya le dijo que canalizara todo ese desamor en ganancias de gimnasio y se concentrara en terminar su novela. Natsuo volvió a escribir, pero no podía sacar las palabras de Hina de su cabeza. Miró por la ventana para tomar un descanso y vio a Rui bajo la lluvia, buscándolo en un basurero. Sin embargo, cuando ella se dio cuenta de que él la estaba mirando, no le pidió que volviera a casa. En cambio, le pidió quedarse con él. Natsuo trató de explicar por qué era una idea horrible, pero la mamá de Fumiya apareció de repente y se preguntó si ahora tenía novia. Él comenzó a explicar cómo sus padres se volvieron a casar, pero Rui interrumpió diciendo simplemente que ella era su hermana pequeña. Esto inicialmente levantó sospechas en Natsuo, pero cuando descubrió su fecha de nacimiento, declaró audazmente que él era el mayor. Sin embargo, la mamá de Fumiya simplemente lo aceptó y dejó que Rui se quedara en su habitación, pero cuando Fumiya regresó, no estaba muy contento de encontrar a dos extraños fugitivos acampando en su espacio. Rui se sinceró, ella sabía sobre el romance de Hina, y huir era su forma de protestar contra el sinsentido.
Ella le contó a Natsuo que había intentado disuadir a Hina, pero Hina básicamente le dijo que no podía entender el amor porque nunca lo había experimentado de verdad. En ese momento, Fumiya, sin pensar, soltó que esto debía ser la razón por la que ella había tenido relaciones con Natsuo. Rui estaba enojada al principio porque Natsuo besó a Hina, pero rápidamente decidió que realmente no le importaba. Entonces Fumiya preguntó qué planeaba hacer Natsuo. Natsuo, lleno de determinación, dijo que quería que Hina terminara las cosas con el tipo inútil que estaba viendo, así que Fumiya ideó un plan para ambos hermanos. Cuando regresaron a casa, encontraron a sus padres con papeles de divorcio sobre la mesa, pero en el momento en que vieron a los jóvenes, dejaron todo y los abrazaron. Natsuo explicó que su matrimonio no era la razón por la que se había escapado, y Akihito le suplicó que fuera abierto sobre cualquier cosa que le molestara. Hina pronto bajó corriendo llorando, cayó de rodillas y se disculpó, pero Takako se preguntó por qué se estaba disculpando. El siguiente día, Hina intentó actuar como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero Natsuo la ignoró. Luego se volvió hacia Rui y le dijo que era hora de llevar a cabo su plan según lo previsto. Más tarde, mientras Hina estaba ocupada enseñando la clase de gimnasia, Natsuo y Rui merodeaban cerca, decididos a descubrir la identidad del hombre con el que supuestamente estaba teniendo una aventura. Fumiya les había ayudado anteriormente a elaborar el plan. Rui vino preparado, trayendo un montón de bollos y leche para su operación encubierta. Cuando Hina finalmente salió para lo que parecía ser una cita, el dúo la siguió, comiendo bollos casualmente como agentes secretos con bocadillos. Manteniendo una distancia prudente, la siguieron hasta un bar de pie. Completamente convencidos de que este era el lugar de encuentro, esperaban, anticipando la llegada del amante de ella. Pero no pasó nada durante 4 horas mientras Hina permanecía sola, bebiendo constantemente como si estuviera en una fase de depresión. Sin embargo, Rui recordó que Hina tenía una reunión temprano al día siguiente, así que decidieron retroceder y retirarse por la noche. Al día siguiente, vieron a Hina saliendo apresuradamente nuevamente. Pensando que finalmente habían dado en el clavo, corrieron tras ella con renovada esperanza. Pero esta vez, ella los llevó a un club de comedia y una vez más, su cita misteriosa nunca aparecieron. Aún sin inmutarse, la siguieron al día siguiente, esta vez acompañados por Fumiya. Natsuo, completamente convencido de que estaban a punto de atrapar a Hina y su misterioso amante, estaba totalmente comprometido. Pero en lugar de un romance apasionado, Hina solo tuvo una charla sincera con uno de sus estudiantes que necesitaba desahogarse sobre problemas amorosos. Al ver cuán inútiles habían sido sus esfuerzos, Fumiya sugirió que recurrieran a su carta de triunfo. Esa noche, mientras Hina estaba en la ducha mojándose, Rui entró sigilosamente en su habitación y revisó su teléfono con el objetivo de identificar al hombre misterioso. Encontraron un contacto llamado Higiwara, y Natsuo insistió en que Rui se hiciera pasar por Hina y llamara. Cuando Higiwara respondió, Rui entró en pánico, se trabó con sus palabras y rápidamente colgó, haciendo que Natsuo pensara que no era muy buena hablando después de todo. Segundos después, Higiwara llamó de nuevo y Rui lo intentó otra vez, pero su voz falló tan fuerte que colgó de nuevo una vez más, poniendo un fin concluyente a su investigación amateur. Más tarde se reunieron en el café, derrotados y emocionalmente agotados. Fumiya parecía genuinamente abatido, pero Masaki no pudo evitar reírse de su misión ridícula, aunque aplaudía su valentía. Sin embargo, en un giro del destino, de la nada, Hina entró con su novio, Higiwara, sorprendiendo a todos. Al ver lo cerca que estaban los dos, Natsuo inmediatamente se levantó contra Higiwara, exigiendo que rompieran con Hina. Rehusándose a retroceder, le dijo a Higiwara sin rodeos que hacerle perder el tiempo tanto a Hina como a su esposa era simplemente cruel. Masaki, sintiendo que la tensión aumentaba, intervino para evitar que las cosas se convirtieran en una pelea dentro de su café. En cambio, todos se reunieron en una mesa para hablar, mientras Rui y Natsuo seguían expresando su frustración y desaprobación de su relación. Higiwara explicó con calma que a pesar de estar casados, él había estado viendo a Hina durante 2 años, mucho antes de que Natsuo la conociera. Al escuchar esto, Rui preguntó quién inició la relación, esperando saber a quién culpar. Higiwara admitió que fue él y se disculpó porque tuvieran que enterarse de esta manera, diciendo que esperaba poder presentarse adecuadamente a la familia de Hina eventualmente. Asqueado, Natsuo reprendió a Higiwara por tratar una aventura como una relación real y preguntó si no sentía vergüenza por dejar a su esposa así. Higiwara admitió que se sentía culpable, pero insistió en que realmente amaba a Hina. Luego preguntó si divorciarse de su esposa actual por Hina les ganaría su bendición. Sin embargo, Natsuo todavía no se lo creyó porque estaba decidido a eliminar a su rival. Señaló que la indecisión de Higiwara era la razón por la que Hina había estado llorando últimamente. Al escuchar eso, Higiwara se volvió hacia Hina para prometerle su amor nuevamente, lo que enfureció a Natsuo. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, Rui tomó un vaso de agua y se lo lanzó a la cara de Higiwara, sorprendiendo a todos. Con lágrimas cayendo, ella salió furiosa y Natsuo la siguió de inmediato, agradecido de que ella hubiera hecho lo que él no pudo. Medio en broma, ofreció regresar y plantar un puñetazo en la fea cara de Higiwara, pero Rui, todavía abrumada por la situación, simplemente se derrumbó y Natsuo la abrazó para consolarla. Más tarde, de camino a casa, Hina estaba en silencio con Higiwara. Higiwara mencionó que notó a Natsuo.
Podría estar enamorado de ella y le preguntó qué sentía al respecto. Hina lo descartó, llamando a la idea extraña y diciendo que veía a Natsuo como nada más que familia. ¿Estás seguro Sin de embargo, eso? él dijo que no podía decirlo, juzgando por cómo ella también lo miraba. Unos minutos después, antes de que, separados, Hina pidió un poco de espacio y un descanso temporal en su relación. Sin embargo, Higuwara no dijo nada y simplemente la abrazó antes de decir que su decisión debería basarse más en lo que realmente sentía y no en su familia. A la mañana siguiente, Natsuo encontró a Rui luciendo como un zombie de tanto llorar toda la noche. Después de eso, Natsuo se dio cuenta de que su papá había hecho un círculo rojo alrededor de una fecha en el calendario. Y se dio cuenta de que se suponía que debía visitar la tumba de su madre ese día. Más tarde, cuando Hina bajó y le invitó a Rui a ir de compras, Rui pasó fríamente junto a ella. Hina se volvió hacia Natsuo, pero él también declinó amablemente, diciendo que tenía algo importante que atender. Mientras tanto, Akihito le dijo que enviara sus saludos. En la tumba recordó cómo su madre siempre trataba de mantener su ánimo alto, incluso cuando estaba postrada en cama. Su padre, también siempre positivo, había tratado de animar al pequeño Natsuo, que solía llorar fácilmente. Su mamá sacaba equipo de ejercicio solo para distraerlo, diciendo que no quería ver a su hijo llorar, no, ni siquiera una vez. Así que cuando ella falleció, Natsuo hizo una promesa de que no volvería a llorar, ni siquiera por dolor. Y ahora, 10 años después, se preguntaba qué diría ella si pudiera verlo. Luego llegaron Hina y Rui, llevando flores y castañas asadas que resultaban ser las favoritas de su madre. Después de ofrecer sus respetos, Hina compartió algo inesperado con ellos. Ella había decidido terminar las cosas con Higuwara. Bueno, diciendo que su falta de claridad y compromiso no valía la pena sacrificar a su familia, ya que había estado hablando de divorciarse de su esposa durante mucho tiempo sin hacerlo. Escuchar eso llenó a Natsuo y Rui de alivio. Juntos, los tres se pararon ante la tumba, ofreciendo sus oraciones y pidiendo la bendición de su difunta madre en este nuevo comienzo. Aproximadamente una semana después, durante el desayuno, Hina y Rui tuvieron una discusión porque Hina se negó a comer sus verduras. Hizo que Natsuo sonriera en silencio, porque las cosas volvieron a la normalidad. De camino a la escuela, Rui le preguntó por qué se escapó el otro día, y él se sonrojó de inmediato, así que salió volando del lugar como si lo hubieran atrapado con videos virales de Johnny Sins. Más tarde en la escuela, Rui notó una bolsa extraña llena de muñecas. La dueña, una chica alegre llamada Momo, se acercó a ella y le dijo que había querido hablar con ella por un tiempo. Luego le entregó a Rui un pequeño conejo de peluche azul como regalo. En el almuerzo, algunos compañeros de clase invitaron a Rui a unirse a ellos, pero su ánimo se agrió cuando vieron el conejo de peluche. Uno de ellos se burló, fue a tirarlo y advirtió a Rui que se mantuviera alejado de Momo, llamándola coqueta que no podía mirar a un chico sin golpear. Sin preocuparse, Rui recogió tranquilamente la muñeca y les dijo que no podían decirle qué hacer y que haría lo que quisiera, callándolos instantáneamente. Después de la escuela, Rui se encontró con Momo nuevamente, y esta vez Momo le entregó una muñeca hecha a mano y fea que estaba hecha para parecerse a ella. Las dos comenzaron a vincularse, y mientras bebía una sustancia blanca y cremosa, Rui se sintió curiosa. Ella preguntó directamente si Momo tenía mucha experiencia con chicos, y dándose cuenta de que debía haber oído los rumores, Momo admitió que había salido con alrededor de 30 hombres diferentes en el pasado. ¿Cómo? Realmente impactante que esos rumores fueran realmente ciertos, pero la historia de Momo no era la que alguien envidiaría. Ella compartió cómo cada relación comenzaba con ternura, solo para convertirse en abuso, ya que algunos de sus exnovios le robaban el dinero e incluso la encerraban hasta que no le quedaban amigos. Entonces, Momo le preguntó a Rui si podía ser su amiga. Rui, conmovida por su honestidad, aceptó sin dudarlo y las dos se volvieron inseparables casi. Inmediatamente, en una visita a la librería, se encontraron con Natsuo y él se sorprendió al ver a Rui con una nueva amiga. Mientras tanto, a Momo le cayó bien de inmediato para demostrar que los rumores eran realmente ciertos. Mientras caminaban a casa juntos, una bicicleta a toda velocidad casi golpea a Momo, pero Natsuo la apartó a tiempo. Esto hizo que Momo se estremeciera entre las piernas. ¿Qué dijiste? Y después de que él se fue, no pudo dejar de desear ser marcada por ese chico. Luego se volvió hacia Rui y le preguntó si estaba bien enamorarse de Natsuo, por si acaso Rui también sentía algo por él, ya que lo conoció primero. Al día siguiente, Rui comenzó a comportarse como si sus entrañas estuvieran siendo calentada en el microondas, y cuando nuestro chico Natsuo intentó ayudarla a enfriarse, Momo simplemente apareció y le entregó un papel con un lindo ¿"¿Quieres salir en una cita?". Estaba escrito en él, pero en lugar de aprovechar la oportunidad de aplaudir, Natsuo eligió el camino de la rectitud y fue directamente a la habitación de Rui, decidiendo que su hermanastra febril y medio muerta significaba más que cualquier cita potencial. Dentro, Rui estaba empapada, como si alguien la hubiera dejado caer en un sala de vapor, así que se quitó la ropa y le pidió a Natsuo que le limpiara la espalda. El hombre todavía estaba atrapado reproduciendo en su cabeza su último entrenamiento cuerpo a cuerpo, pero logró limpiarla sin
Combustiendo, vio un mensaje de Hina diciéndole que cuidara de Rui. El tipo se quedó junto a Rui como si estuviera de guardia las 24 horas, demostrando una vez más que estaba muy interesado pero también muy atento. Cuando finalmente ella despertó, Rui salió con la verdad y le dijo que a Momo le gustaba a él, pero giro inesperado, la idea de que Momo saliera con él le hizo sentirse raro a Rui en el pecho. Y no de una manera romántica. Ella admitió directamente que le incomodaba, pero antes de que se pudiera desentrañar emocionalmente, su fiebre decidió aumentar. Entonces Natsuo llamó a Tsukiko para preguntar cuándo regresaría. Sin embargo, como tardaría un tiempo, ella le dijo qué hacer y el hermano inmediatamente reconsideró las decisiones de su vida porque tenía que poner la medicina en el otro orificio. Sin embargo, Rui, ya frita de fiebre y vergüenza, se dio la vuelta y lo dejó hacer lo necesario. Logró ponerlo incluso aunque estaba muy avergonzado y su magnum casi entró en la conversación. Akihito luego escuchó esto y se emocionó de que las dos familias ahora se estaban uniendo adecuadamente. Al día siguiente, Momo se acercó a Natsuo como si nada hubiera pasado y le preguntó por qué nunca respondió a su invitación a salir. Él dijo que no usaba redes sociales y ella se sintió aliviada en secreto. Pero el amigo de la calle de Natsuo, Yuya, los vio y de inmediato olió problemas. Más tarde, él de manera poco amable le dio a Natsuo la charla de «hermano, no lo hagas», diciendo que no quería que fueran amigos con beneficios con la misma chica, ya que él también había estado interesado en ella alguna vez. Pero llegó la hora del almuerzo y Momo apareció con comida, ofreciéndole una lonchera y diciéndole que solo cocinaba para personas que realmente le gustaban. Al oír eso, el cerebro de Natsuo se quedó en blanco porque se dio cuenta de que ella era realmente increíble. Ella notó que él estaba cabizbajo y lo obligó a desahogarse, y el pobre chico confesó que todavía no había superado a su primer amor. «Amor». En lugar de llorar, Momo simplemente le dio un beso en la mejilla y le dijo que pasara por su casa más tarde. Sí, chica. Rápidamente en su casa, los dos pasaron de una conversación casual a una competencia de dormitorio muy rápido. Momo se lanzó sobre él como una profesional y ofreció sus malvaviscos para inspección. Natsuo pensó que esta era su oportunidad para finalmente borrar a Hina de su corazón con un poco de terapia de aplausos. Pero justo antes de despegar, recibió un mensaje de Rui preguntándole qué quería para cenar. Al enterarse de que siempre cenaban juntos en familia, Momo admitió que estaba celosa del hecho de que Natsuo tenía una cálida y acogedora familia donde la gente realmente cenaba junta y no lloraba hasta quedarse dormida. Natsuo pronto continuó con su misión, pero pronto notó las cicatrices en sus muñecas, lo que lo llevó a... Espera, pero Natsuo no iba a compartir su salchicha como propiedad comunitaria, ese es el número equivocado. Decidió cocinarle una comida especial en su lugar y le dijo que podía llamarlo cuando se sintiera sola. Eso la rompió de inmediato y comenzó a llorando, diciendo que todos los demás chicos se iban en el momento en que veían sus cicatrices. Pero Natsuo vio su dolor y aún así la trató como una persona. Al final, Momo admitió que quería estar con él y tal vez incluso tener sus hijos, pero Natsuo la rechazó amablemente, diciéndole que estaban mejor como amigos que se respaldan mutuamente, no como amigos con derechos. Unos días después, mientras Natsuo estaba en la azotea tratando de escapar de la realidad a través de los libros, de repente apareció un auténtico galán, y al verlo, Natsuo se preguntó qué hacía un profesor allí. Mientras tanto, Kuria vio el libro en la mano de Natsuo y se iluminó como si hubiera encontrado otro unicornio que realmente apreciaba la literatura. Comenzaron a emocionarse por los autores, con Natsuo apoyando mucho a Yu Hazukawa, su mejor autor. Fue entonces cuando Kuriya se puso un poco descarado y se acercó tanto como si fuera a besarlo, y le elogió sus bonitos ojos antes de despedirse. Más tarde, Rui apareció pidiendo un favor, y Natsuo pensó que iba a pedir otra sesión de trama apasionada como el otro día, pero pronto se dio cuenta de que solo quería un amigo para ir de club en club. Mientras estaban buscando clubes a los que ella podría unirse, le hizo sentir culpable del año, señalando cómo cocinó para Momo, pero nunca bendijo su paladar ni una sola vez. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, mientras él estaba mejorando su misión secundaria romántica con Momo, Rui estaba en casa comiendo arroz triste y solitario. Cuando los chicos se enteraron de que Natsuo estaba pasando el rato con Rui y que iban a un club femenino, lo siguieron como si su apellido fuera Simpson, lo que hizo que Rui se preguntara por qué había traído a estos idiotas. Sin embargo, todos todavía fueron a explorar clubes deportivos, la mayoría de los cuales involucraban uniformes ajustados y física de trama máxima. ¡Maldición! Una vez que terminó la gira de las mejillas, los chicos desaparecieron, dejando a Natsuo y Rui para continuar la misión real. Finalmente, vagaron hasta la sala del club de literatura y vieron un libro que ambos querían. Porque no había nadie alrededor, hicieron lo que cualquier personaje de anime moralmente bueno haría. Se lo llevaron a casa como si fuera una muestra gratis. Al día siguiente, Natsuo regresó al salón del club para devolver la literatura robada, solo para escuchar sonidos cuestionables provenientes de detrás de la estantería. El hombre se asomó por la sección prohibida y sorprendió a Kuriya haciendo playback con una estudiante. FBI, abran. Natsuo intentó escabullirse como un ninja, pero su habilidad de sigilo era muy baja y lo atraparon. Les dijo que vio que estaban ocupados y no quería interferir, pero Miu dijo que eso no era lo que era. Pensando, solo estaba quitando una pestaña de la cara de Kuriya.
Justo entonces, Kuriya avanzó como un interrogador, llamando a Natsu por asumir que alguien estaba siendo aplaudido. Luego, repentinamente lo manipuló anunciando que Natsuo ahora se unía oficialmente al club de literatura. Natsuo intentó rechazar la invitación forzosa, pero Kuriya lo chantajeó, diciendo que o se unía o era expuesto por robar de la biblioteca, dejándolo sin otra opción que aceptar. Miu se emocionó instantáneamente de que alguien se uniera al club. Más tarde, Kuriya envió al nuevo tipo a repartir volantes para promocionar el club moribundo. Mientras hacían su representación de vendedor, Miu confesó que ella era la única miembro que mantenía el club apenas vivo, y que tener a Natsuo significaba el mundo para ella. Comenzaron a repartir volantes y cuando Rui tomó uno, miró a Natsuo y le dijo: ¿Qué haces aquí, nerd? Mira, después de terminar su misión de relaciones públicas, Natsuo regresó a ver cómo estaba Miu, solo para descubrir que ella no había entregado ni uno solo folleto. Al parecer, ella había estado usando una voz seductora para hablar con los transeúntes. Ella se disculpó por ser inútil, pero Natsuo le dijo que no se castigara por ello, y él los tomó de ella para comenzar a repartirlos. A la mañana siguiente, Natsuo recibió una carta sospechosa de Kuriya convocándolo al club. Allí, Kariya preguntó casualmente si alguna vez habían experimentado el romance, y al enterarse de que tanto Natsuo como Miu no tenían experiencia romántica, Kariya les dijo que se besaran como si estuviera conduciendo un programa de citas. Mientras Natsuo estaba en pánico, Miu ya estaba preparada con los ojos cerrados, lista para recibir el primer beso de su vida. Justo cuando Natsuo estaba a punto de darle un beso romántico, notó las lágrimas de Miu y se detuvo. Luego le dio un pañuelo como el caballero que a veces fingía ser. Al ver esto, Kariya quedó impresionado y le pidió a Natsuo que contara la historia que había estado escribiendo. Más tarde, mientras trabajaba en un cartel del club, Natsuo fue con Hina y le preguntó qué clase de tipo era realmente Kariya. Hina le dijo que Kariya era un poco excéntrico, pero en realidad era un genio que incluso los aburridos maestros adultos respetaban. De repente, Rui dijo que quería unirse al club de literatura, a pesar de que lo único que había leído eran carteles de carretera. Al día siguiente, él le contó la noticia a Miu, quien se emocionó tanto que le dio dulces. Sin embargo, Miu mantuvo el silencio y comenzó a pasar notas como si tuviera el botón de silencio activado, lo que llevó a Natsuo a preguntar qué diablos estaba pasando. Arriba, ella le mostró la regla de no ruido de la biblioteca, y ambos continuaron pasando notas, esperando que el público se detuviera a leer. Más tarde en clase, Momo vino a encontrarse con Natsuo y le dijo que había decidido unirse al club también. Natsuo se sorprendió y preguntó si todos pensaban que el club literario era un parque infantil o algo. Cuando regresaron al club, Miu parecía un niño en Navidad viendo a los nuevos miembros unirse, pero se sorprendió cuando vio a Momo, que siempre estaba entre los 10 mejores de la clase. Natsuo se sorprendió al ver que la famosa bicicleta del pueblo era en realidad inteligente. Unos momentos después, Miu agradeció a Natsuo por compartir su libro. Pero este momento reconfortante hizo que Rui sintiera como si acabara de ser excluida de la trama principal. Más tarde fue al café y le contó a Masaki sobre su creciente ansiedad y síndrome del impostor. Masaki, siendo el coach de vida más inusual en el edificio, le contó una historia sobre cómo solía estar en la Yakuza y se enamoró de un jefe rival en medio de un trato. Masaki le dijo que lo que sentía era emoción pura y que no debería luchar contra ello, sino simplemente seguir a donde la lleve. Mientras tanto, en casa, Natsuo estaba relajándose con Hina. Ella le agradeció por no exponer su romance prohibido con Higiwara y luego le preguntó casualmente si quería salir alguna vez. Una semana después, fueron a la playa juntos como hermanos, inventaron un café y comieron helado. Y cuando una camarera pasó, lanzó un cumplido sobre lo lindos que se veían juntos. Eso hizo que Natsuo se sintiera halagado, mientras Hina rápidamente lo negaba. Después de eso, vagaron por ahí, visitando lugares al azar. Cuando finalmente llegaron a la playa, Natsuo bromeó con que quería mojarse los pies en el océano como un niño. Al escuchar eso, Hina mencionó la vez que lo llamó niño y le preguntó si eso le había molestado. Al ver que realmente lo hizo, admitió que lo dijo para alejarlo. Ella le pidió disculpas por ello. Natsuo, ahora un poco más serio, le preguntó por qué se había metido en una aventura cuando sabía que su madre había sido herida por su padre al hacer lo mismo. Fue entonces cuando Hina contó cómo conoció a Higiwara, de la misma manera que ahora era la profesora de Natsuo. En aquella época había una compañera de clase suya llamada Mami, que estaba enamorada de un chico llamado Shibata. Pero cuando Shibata comenzó a actuar amistosamente cerca de Hina, Mami se puso celosa y comenzó a difundir chismes a su grupo de amigas, sin saber que ella estaba al lado escuchándola. Así que durante el almuerzo ella se sentó sola, llorando hasta que su maestro, Higiwara, apareció con unos muñecos parlantes y la animó. Ese momento dio inicio a algo, se conocieron mejor y poco a poco Hina empezó a enamorarse de él. Incluso después de enterarse de que estaba casado, ella todavía eligió seguir viéndolo. Al principio solía pensar que los tramposos eran lo peor, pero ahora admitió que se había vuelto como ellos. En lugar de juzgarla, Natsuo realmente entendió de dónde venía. Luego le mostró la novela romántica que había terminado de escribir y dijo que estaba inspirada en sus sentimientos.
De repente, él reveló que estaba enamorado de ella, dejándola sorprendida. Pero en lugar de rechazarlo de inmediato, ella lo llevó al océano con ella para una clase práctica. Mientras se adentraban en las olas, el hermano se preguntaba qué era lo que ella estaba... Hina le dijo que salir juntos sería lo mismo que morir juntos, lo que también significaba renunciar a todo y a todos los que conocían. Ella le hizo entender el peso de lo que él estaba pidiendo, y le rogó que siguiera siendo su hermano. Pero antes de salir del agua, Natsuo le dio un fuerte abrazo como un último adiós al amor que sentía por ella. Esa noche, Hina leyó la novela que Natsuo le había dado y comenzó a llorar cuando se dio cuenta de que la heroína era ella, por él. A la mañana siguiente, ella dejó una nota agradeciéndole por la historia emotiva y hermosa. En los días siguientes, Natsuo intentó superar sus sentimientos. No podía dejar de pensar en Hina. Entonces, una noche, Rui entró en su habitación. Se sentaron en su cama. Ella le pidió que la besara y cuando él dudó, diciendo que eran hermanos y que no debían hacer esto, ella mencionó a Hina y cómo Natsuo también había intentado besarla, incluso cuando eran hermanos. Al principio, Natsuo intentó resistirse a Rui, pero cuando recordó lo que Hina dijo sobre su relación familiar siendo la razón por la que no podían estar juntos, en lugar de asquearse, a Rui realmente le gustó y le dijo que querría más de eso en el futuro porque la hacía sentir ligera y húmeda. Antes de irse para su... Había silencio en la habitación, ella esperaba que él sintiera lo mismo, pero Natsuo escondió su cabeza bajo la almohada. Más tarde en su habitación, Natsuo empezó a preocuparse por el hecho de que Hina debía haber malinterpretado, así que decidió aclarar las cosas. Pero cuando llegó a la habitación de Hina y miró por la puerta, la vio haciendo su propio ejercicio cardiovascular, lo que sorprendió tanto a Natsuo que dejó caer su libro por accidente y casi fue descubierto, pero logró esconderse antes de regresar a su habitación. La mañana siguiente, Hina lo regañó por levantarse tarde y le dijo adiós con la mano mientras se iba al trabajo. Unos días después, Natsuo pasó sus vacaciones de verano concentrado en su novela en lugar de relajarse con Hina. Aunque ella seguía brillando como un foco en un día nublado, Natsuo no podía quitarse la sensación de que algo dentro de ella había cambiado. Mientras luchaba contra un terrible bloqueo del escritor, decidió dirigirse a la sala del club para tomar algunos libros. Pero justo antes de irse, Rui lo acusó, exigiendo saber si había tomado su ropa interior. Natsuo, confundido y un poco ofendido, lo negó. En la escuela, justo cuando las cosas se sentían un poco demasiado. De repente, una bicicleta apareció de la nada y atropelló a Natsuo como si fuera un peatón en GTA. Natsuo miró hacia arriba y vio que era un estudiante de intercambio llamado Alex. El tipo actuó como si derribar a alguien fuera su forma de saludar. Terminaron relajándose en un café, donde Masaki inmediatamente comenzó a sentirse atraído por el estilo de chico extranjero y lindo de Alex, gay. Luego apareció Ayano, avisando sobre una alerta policial en la zona. Masaki advirtió a Natsuo sobre un ladrón de ropa interior misterioso que estaba suelto. De camino a casa, mientras debatían que Solo Leveling estaba sobrevalorado y que Demon Slayer era mejor, Natsuo y Alex vieron al verdadero ladrón de bragas en acción. Inmediatamente comenzaron a perseguirlo, y una vez que lo alcanzaron, Alex hizo un movimiento sacado directamente de Kung Fu Panda. ¡Reza una oración! ¡Claro que sí! ¡Misión cumplida! Rui apareció preocupado por Natsuo después de escuchar sobre su misión de rescate al nivel de Batman. Panties. Al ver lo atractiva que era Rui, Alex no perdió el tiempo en pedirle a Natsuo que los conectara para poder sumar una más a su lista de conquistas. Esa noche Natsuo acompañó a Rui a su casa, aún pensando en lo que Alex le había pedido, y de repente sintiéndose un poco más consciente de sus propios sentimientos hacia ella. Cuando llegó a casa intentó jugar a ser Cupido y le dijo a Rui que Alex sentía algo por ella. Pero en lugar de sentirse halagada, Rui se enfadó y se fue a su habitación. Mientras tanto, Natsuo la siguió, se sentó a su lado y le ofreció su comida como un tratado de paz. Ella lo comió, pero cuando él intentó, ella se disculpó, lo apagó y le dijo que lo compensara de otra manera. Notando el ambiente, Natsuo se acercó y la besó. Una cosa llevó rápidamente a otra y estaban a punto de hacer ruidos prohibidos de orquesta, hasta que Hina entró y se congeló al verlos poniéndose juguetones. Ella se fue antes de que pudieran explicar, y Natsuo corrió tras ella, intentando aclarar las cosas. Pero Hina no quería escuchar nada de él mientras se encerraba en su habitación. Después de que se calmó todo, Rui visitó a Hina y confesó que había sido ella quien inició el beso porque tenía sentimientos genuinos por Natsuo, considerando que ni siquiera eran parientes de sangre. Al día siguiente, Natsuo le informó a Alex que Rui no estaba interesada. Viendo a Natsuo cabizbajo, Alex le preguntó qué era lo que... arriba. Natsuo explicó que las cosas en casa estaban un desastre y Alex le dio un consejo. Debería hablar con ellos y decir lo que sentía. Más tarde, Natsuo intentó hablar con Hina a través de su puerta. Ella admitió que sabía que Rui tenía sentimientos por él y preguntó si él sentía lo mismo, pero Natsuo la sorprendió con un giro inesperado. Le dijo que era ella a quien amaba. Al escuchar eso, algo se rompió dentro de ella y le dijo que planeaba mudarse.
Tratando de suavizar el ambiente, los padres sugirieron que todos fueran a un festival antes de la partida de Hina. En el festival, Natsuo no pudo dejar de mirar a Hina, y tanto él como Rui se dieron cuenta en silencio de que ellos eran la razón por la que ella se iba. De repente se encontraron con Ayano y el chico, Yota, que estaba lamiendo una paleta como si su vida dependiera de ello. Ayano arrastró a Natsuo para ir a ver a Masaki deshonrando a la hermandad mientras tocaba la batería, lo cual lo traumatizó de una manera considerable. Hina más tarde se distrajo en un puesto de pesca de peces dorados, y mientras miraba con gusto, su teléfono cayó accidentalmente en la piscina, haciendo ella triste. Mientras se preocupaba por esto, se topó con Natsuo, quien le dijo que tomara su mano para que no se separaran. Él la llevó a un lugar tranquilo para hablar. Allí, él le suplicó que se quedara y admitió que sabía que era parte de la razón por la que ella quería irse, pero Hina le dijo que era lo mejor. Cuando ella intentó irse, él la agarró y presionó por su verdadera razón, pero ella mordió su mano como un gato travieso y se fue. Él la persiguió hasta que se encontraron de nuevo con Masaki. Natsuo le pidió a Masaki que la atrapara y Masaki la inmovilizó para que Natsuo pudiera finalmente hablar. Después de sentarse, Masaki intentó darle a Hina un baño de realidad, pero ella lo ignoró como un anuncio de Spotify. Luego, el pequeño Yota le ofreció una paleta para calmarla, lo cual al menos era una alternativa al dulce que realmente quería. A solas con Natsuo, se calmó y Hina finalmente se abrió, admitiendo que estaba celosa de Rui, de lo libre que siempre parecía, mientras que Hina tenía que jugar a ser la hermana responsable. Ella agregó que mudarse era su oportunidad de encontrar un poco de libertad al ver a Rui besar a Natsuo. Esa noche la hizo insegura y temerosa de que se diera sus propios sentimientos si se quedaba. Natsuo la abrazó por la espalda y le pidió que se quedara con él un poco más, mientras más tiempo. Al día siguiente, Natsuo se sintió impactado cuando se dio cuenta de que Hina todavía estaba decidida a mudarse. Se sintió un poco devastado porque después de que finalmente hablaron sobre sus sentimientos, no podía empezar a disfrutar de su compañía. Pero Hina le aseguró que siempre podrían verse cuando quisieran, y Natsuo lo interpretó como su manera de decirle que la visitara en su nuevo hogar. Sí, mientras tanto, Rui tampoco lo estaba pasando tan bien. La idea de vivir separada de su hermana por primera vez en su vida la tenía muy mal. Tsukiko notó su aura sombría y le sugirió que saliera a tomar un poco de aire para despejar su mente. Así que Rui decidió ir a la librería, pero sorprendentemente se encontró con Kariya y Higiwara justo al lado de él. Ella le lanzó a Higiwara una mirada mortal, claramente todavía sosteniendo ese cigarrillo. Pero Higiwara, tratando de mantener la calma, le dijo que no había contactado a Hina en absoluto. Él preguntó si podían hablar en algún lugar tranquilo para que pudiera disculparse adecuadamente. Terminaron en un café y Masaki casi se le cayó la mandíbula al descubrir que Higiwara ahora era un discípulo estoico de Didi. Después de eso, Higiwara se disculpó por todo el caos que causó en la vida de Rui y también en la de su familia. Él admitió que él y su esposa ahora estaban divorciados, dijo que tenían diferencias irreconciliables o algo así, pero dejó en claro que no estaba tratando de volver a entrar en la vida de Hina ni en sus puertas abiertas. Cuando Rui le preguntó por qué él no lo haría, él le dijo directamente que no se sentiría bien después de que Hina rompiera las cosas para proteger a la familia. Luego Rui lo soltó diciéndole cómo Hina se estaba mudando y cómo sentía que era su culpa después de su discusión. Pero Higiwara, tratando de hacer de terapeuta, le dijo que necesitaba confiar en Hina cuando dijo que quería ser libre. Más tarde ese día, Hina estaba en su habitación empacando su vida en cajas cuando Rui entró y cayó. Rogó a Hina que no se fuera, diciendo que haría cualquier cosa para evitar que se fuera, excepto renunciar a sus sentimientos por Natsuo. Pero Hina, tan tranquila como siempre, le dijo que era libre de sentir lo que quisiera. Aún así, no había nada que Rui pudiera hacer para hacerla quedarse excepto dejarla ir. Algún tiempo después, Natsuo encontró una carta en su habitación, que también tenía sorprendentemente una llave de repuesto del apartamento de Hina. Rui llegó y Natsuo tuvo que esconder la llave antes de que ella la viera. Unos días después, toda la familia ayudó a Hina a instalarse en su nuevo lugar. Mientras los padres charlaban sobre cómo este era el primer paso de Hina hacia el matrimonio, ella se sonrojó al mirar a Natsuo, y en ese momento Natsuo supo exactamente lo que significaba la llave. Sosteniéndolo en su mano en su habitación más tarde, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, sin importar cuáles fueran las consecuencias. Decidió partir hacia su casa, y en el camino notó que la puerta de la antigua habitación de Hina estaba abierta. Entró y encontró a Rui sola y absorta en pensamientos sobre su hermana. Intentó animarla, asegurándole que todo estaría bien. Rui lo abrazó y le dijo que mientras él estuviera cerca, ella estaría bien. Pero Natsuo no la abrazó de vuelta. En cambio, él se apartó suavemente y dejó en claro que siempre estaría allí para ella como su hermano. Más tarde esa noche, Akihito llegó a casa y encontró a Rui preparando la cena. Estaba haciendo cerdo, que casualmente era la comida favorita de Natsuo, pero Rui le dijo casualmente que Natsuo estaba pasando el rato y no estaría en casa para la cena. Sin embargo, Natsuo realmente estaba parado en la puerta de Hina, tocando su timbre. Cuando ella no respondió, sacó la llave de repuesto y se dejó entrar. Dentro encontró a Hina dormida en su habitación, así que se sentó a su lado, solo mirándola dormir como un admirador en una misión.
Cuando ella se despertó, Natsuo la conquistó con su encanto. diciéndole que estaba listo para abandonar todo si significaba estar con ella. Ella sonrió y los dos idiotas desvergonzados se acercaron para el beso. Natsuo consideró ese beso como su primer beso real, descartando por completo el anterior donde Hina lo había inmovilizado y devorado sus labios. Cuando dijo eso, Hina pidió una repetición, y esta vez Natsuo se entregó por completo, listo para llevarla a nuevas alturas. Pero justo cuando quería abrir sus puertas con los dedos, ella lo detuvo, diciéndole que necesitaban tomarse las cosas con calma. Pero Hina lo tranquilizó, su historia apenas había comenzado y habría tiempo para todo. Después de las vacaciones de verano, Natsuo y Rui se dirigían a la escuela cuando Alex saltó sobre la espalda de Natsuo. Pero tan pronto como vio a Rui, el hombre se sonrojó como una colegiala y se presentó. Cuando descubrió que tanto Natsuo como Rui estaban en el club literario, él quería entrar también para poder acercarse a ella. Consultaron con Karia para ver si Alex podía unirse, a pesar de que probablemente no podría leer una caja de cereales sin ayuda. Karia aceptó, sabiendo que su club ahora calificaría para un presupuesto adecuado de la escuela. Más tarde, mientras Natsuo hablaba con los chicos sobre su nuevo amigo, se encontraron con Hina. Y así, de repente, Natsuo recordó algo que se olvidó de preguntarle. Más tarde le preguntó si realmente estaba interesada en él, ya que ella no le permitió explorar sus tesoros el otro día, lo que le hizo sentir que estaba siendo necesitado. En respuesta, ella tomó su mano y lo llevó a un lugar privado. Ella sostuvo su rostro con ternura y le dijo que sí lo amaba, tal como él la amaba, pero ella solo quería ser cuidadosa e ir despacio. En ese momento se besaron apasionadamente. Después siguieron besándose en su casa mientras preparaban la cena como una pareja que había estado casada por 10 años, lo que llevó a Hina a quemar completamente la comida. Días después, durante el festival cultural de la escuela, el club de literatura organizó un café de maid. Después del festival terminaron su publicación del club y fue entonces cuando se dieron cuenta de que Kiriya había estado desaparecido durante unos días. Preocupado, Natsuo sugirió que fueran a verlo, así que se dirigieron al apartamento lujoso de Kiriya, solo para ser recibidos en la puerta por una mujer misteriosa. Inmediatamente sacaron conclusiones, pensando que podría haber sido la chica secreta de Kiriya, mientras Miu ardía de celos en silencio. Cuando Kiriya finalmente apareció, la chica le agradeció por todo su arduo trabajo, dejando a los estudiantes aún más confundidos. Le dijeron que estaban preocupados por su ausencia, pero Kiriya les aseguró que estaba perfectamente bien. Explicó que la mujer que acababan de conocer era en realidad su editora. Luego vino la bomba. Resulta que Kiriya no era solo su maestro, también era un novelista publicado. Solo esa revelación tenía a Natsuo perdiendo la cabeza, especialmente después de descubrir que Kiriya no era otro que Yu Hazukawa, su autor favorito. Kiriya luego preguntó si estarían interesados en participar en una competencia de escritura para novatos, diciendo que la publicación de su club tenía suficiente potencial. El ganador incluso podría tener la oportunidad de volverse profesional. Natsuo, por supuesto, aprovechó la oportunidad como un cachorro al que le ofrecen golosinas. Al día siguiente, Natsuo y Miu no podían dejar de emocionarse al saber que su profesor también era su ídolo literario. Natsuo luego molestó a Miu por sentirse tan aliviada de que la editora de Kiriya no fuera su novia. Pero lo llevó un poco demasiado lejos y Miu, nerviosa, empujó accidentalmente a Natsuo por las escaleras y lo envió directamente a un encuentro con la gravedad. Con la pierna fracturada, estaba postrado en cama. Más tarde, Hina llegó a casa y se puso totalmente nerviosa al verlo herido. Después de que Rui salió de la habitación, Natsuo le admitió a Hina que no podría visitarla pronto debido a su condición, pero Hina le dijo que no se preocupara por eso y que solo se concentrara en recuperarse. Mientras Natsuo devoraba la comida de Rui, Rui confesó discretamente que estaba algo contenta de que él se rompiera la pierna. Ella se inclinó, lo besó y admitió que ahora podría tenerlo solo para ella mientras se recuperaba. Al día siguiente en la escuela, se desató el caos cuando los estudiantes vieron a Miu de rodillas, con los ojos llorosos, rogándole a Natsuo perdón, prometiendo que haría absolutamente cualquier cosa para compensarlo. Los idiotas cultos alrededor animaron a Natsuo a aprovechar la situación para algo travieso. Momentos, pero él rechazó sus sugerencias tontas. De regreso en casa, Natsuo estaba tratando de disfrutar de un baño tranquilo cuando Rui entró con sus bien formados melones, diciendo que vino a ayudarlo a lavar su cuerpo. Avergonzado pero incapaz de negarse, Natsuo solo aceptó siempre que mantuvieran las luces apagadas. Así que ahí estaban en la misma bañera y Natsuo mentalmente comenzó a disculparse con Hina, ya que su consolador estaba emocionado por la obra de arte frente a él. Mientras ella le frotaba la espalda, su mano se desvió un poco demasiado buscando el jabón y accidentalmente agarró su consolador, causando que Natsuo lo dejara ir todo. Prematuramente, el hermano se puso tan avergonzado que se rindió, negándose a hablar con ella. Al día siguiente en el café, Masaki no pudo dejar de burlarse de Rui por el incidente. Rui, ignorándolo, se encontró con Fumiya y mencionó casualmente que Natsuo no iría a su casa por un tiempo debido a la lesión, pero Fumiya, confundido, le dijo que Natsuo no había estado por allí en mucho tiempo, levantando todas las señales de alerta posibles en la mente de Rui.
Esa noche Rui decidió confrontar a Natsuo. Ella le preguntó directamente a dónde había estado yendo, ya que claramente no había estado quedándose en el caso de Fumiya. Atrapado en el acto, Natsuo vio el muñeco de Momo y soltó que había estado quedándose en casa de Momo. Rui sorprendentemente lo creyó, pero le pidió ir con él la próxima vez para no tener que cenar sola de nuevo. Más tarde, Natsuo le explicó todo a Fumiya, rogándole que lo cubriera si Rui volvía a preguntar. Pero Fumiya le dio una advertencia seria, diciendo que si alguien se enteraba de él y Hina, las cosas podrían complicarse rápidamente. En la sala del club, después de recibir una selfie atrevida de Hina cuando Rui entró, le dijo que iría a casa de Fumiya, y aunque estaba sospechosa, lo dejó pasar. Pero en realidad, Natsuo estaba en casa de Hina, besándose y dejándose alimentar como un niño mimado. Como Rui lo había estado provocando todo este tiempo, le preguntó con picardía a Hina si estaría dispuesta a hacer lo mismo si alguna vez se mudaban juntos. Al principio avergonzada, Hina finalmente accedió a limpiar su herramienta también si eso aseguraba que estuviera a salvo. Natsuo sonrió como un hombre que acaba de ganar la lotería y la besó de nuevo, más apasionadamente esta vez, antes de preguntar si podía bañarse allí. Aunque dudosa, Hina dio todo dentro. Se quitaron las capas, listos para entrar en ese paraíso prohibido, hasta que el timbre sonó. Pensando que era el repartidor, Hina abrió la puerta y encontró a Rui. Entró, caminó en silencio hacia Natsuo, lágrimas cayendo, y salió corriendo con dolor. Hina, sorprendida, miró hacia abajo y vio 2 paraguas, lo que significaba que Rui había venido a buscar al herido Natsuo. Su secreto ahora estaba revelado. De vuelta en casa, Natsuo se enteró por Akihito de que Rui no estaba cerca. Momentos después, Fumiya llamó para informarle que Rui había venido, preocupada por la pierna de Natsuo. A pesar de su lesión, Natsuo buscó por las calles empapadas de lluvia hasta que encontró a Rui, solo. Mientras intentaba disculparse, ella le dio una bofetada en la cara y lo llamó mentiroso. Después de que las cosas se calmaron, Rui lo llamó tonto por salir en ese estado, pero Natsuo le dijo que iría a cualquier parte por ella, incluso si significaba mojarse y ensuciarse. Rui compartió que después de salir del lugar de Fumiya, buscó pistas y terminó en su habitación. Allí leyó su manuscrito y se dio cuenta de que la heroína de su historia no era otra que Hina. Con su mundo ahora patas arriba, Rui finalmente preguntó si amaba a Hina, y Natsuo reveló la verdad de que había amado a Hina desde que comenzó este anime. Rui preguntó a Natsuo si Hina estaba al tanto de sus sentimientos, y él admitió que sí. No solo eso, sino que Hina también correspondía a esos sentimientos. Cuando Rui le presionó sobre lo que pretendía hacer con Hina, Natsuo reveló que quería un futuro con ella. Al escuchar eso, Rui sintió un dolor inmenso, pero en lugar de reaccionar con enojo, ella lo besó. Y cuando Natsuo instintivamente retrocedió, ella lo detuvo, pidiendo si podría permitirle este último beso. Cuando Tsukiko preguntó dónde habían estado, Rui cubrió a Natsuo con una mentira. Ella le dijo a su mamá que Natsuo la había salvado de la lluvia y resbaló, embarrándose en el proceso. Y cuando Natsuo intentó agradecerle a Rui por quedarse callada, ella fue directamente a su habitación sin decir una palabra. Sola en el baño, Rui no pudo contenerse más. Sus emociones estallaron y rompió a llorar. A la mañana siguiente, Rui estaba de vuelta a su ser compuesto, saludando a Natsuo como si nada hubiera pasado. Pero de camino a la escuela, le soltó una bomba diciendo que había decidido empezar a disgustarle. No por odio, sino como una forma de armadura emocional, una manera de obligarse a sanar. Más tarde en clase, la escuela distribuyó los calendarios estudiantiles anuales, y en ellos había un anuncio sobre un próximo viaje escolar a la playa. Todos estaban emocionados excepto Natsuo, que se quedó callado incluso cuando Yuya intentaba animarlo. Finalmente, Natsuo se reunió con Hina y cuando ella le preguntó cómo estaba Rui, él le dijo la verdad, que Rui ahora sabía todo y había decidido odiarlo por su propia cuenta. Sake. Mientras Hina pasaba junto a Rui más tarde, Rui la ignoró fríamente sin decir una palabra. En la sala del club, el grupo se reunió y se emocionó con el viaje a la playa y todas las experiencias que podría traer. Kariya entró sosteniendo los resultados del concurso de escritura y dejó caer la sorpresa. Uno de ellos había ganado. Era Rui. Todos la felicitaron, sorprendidos de que lo lograra a pesar de que nunca había escrito nada antes. De camino a casa, Natsuo se encontró con Miu. Ella admitió que también se sentía deprimida por perder contra Rui, cuestionándose si realmente tenía algún talento. Ella recordó su infancia, donde siempre le habían encantado los libros y ganaba concursos, lo que la hacía creer que había nacido para ser escritora, pero ahora perder la hacía sentir sin talento. Pero lo que sí tenía, dijo, era el hambre de ganar, algo que Rui no tenía. Motivado por sus palabras, Natsuo fue al apartamento de Kariya esa noche y le rogó ser su alumno. Al principio, Kariya lo rechazó, pero Natsuo le ofreció cosas del tipo cancioncilla a cambio, lo que le valió un lugar dentro. Allí, Natsuo confesó cuánto le afectó su pérdida y cuánto deseaba ser novelista. Ver a Rui ganar tan fácilmente lo afectó y necesitaba ayuda para mejorar.
Fue entonces cuando Kariya soltó la sorpresa. Rui había rechazado el premio sin dar explicaciones. Luego le dio a Natsuo una cruda verdad. Le dijo que a Rui le faltaba la pasión que Natsuo tenía. Su mayor fortaleza no era la habilidad, era su ardiente deseo de escribir. Y ser estudiante de Kariya no arreglaría eso mágicamente. Todo lo que Natsuo necesitaba ya estaba dentro de él. Kariya luego lo desafió preguntándole si quería escribir por pasión, si solo quería el elegante estatus de novelista. En casa, Natsuo se encontró con Rui y la felicitó, pero cuando ella intentó restarle importancia, él le dijo que estuviera orgullosa. Sin embargo, en su habitación, Natsuo se sintió mal, dándose cuenta de lo patético que se sentía después de la charla de Kariya. Al día siguiente, Natsuo volvió a escribir, agarró un libro del estante de Kariya como referencia y comenzó a estudiar intensamente. Unos días después se presentó en la sala del club con una novela corta que había escrito en un nuevo género que no había probado, antes diciendo a Kariya que presentaría uno cada semana de ahora en adelante. Poco después comenzó el viaje escolar a la playa. Natsuo se divirtió con el grupo, disfrutando del sol, actuando de forma tonta con sus amigos y viviendo al máximo. Durante la cena, mientras Natsuo todavía pensaba en Rui, Alex lo sorprendió con un beso tras tomar alguna poción loca. Hina intentó terminar las cosas de nuevo, pero Natsuo ya no iba a contenerse. Sacó un anillo, se lo puso en el dedo y le dijo que hablaba en serio sobre estar con ella. Hina se derritió bajo sus palabras y le dijo que aunque este anillo pueda ser barato ahora, él trabajaría más duro para asegurarse de darle uno caro en el futuro, causando que Hina se rindiera. Ella lo besó y los dos se abrazaron. Se fueron a la cama y esta vez comenzaron a tocar música de partituras y los sonidos melodiosos flotaron por la habitación. Después de alcanzar el pico de dopamina, Natsuo preguntó cuándo Hina comenzó a enamorarse de él, y ella dijo que fue cuando comenzaron a charlar en el azotea. Luego ella le dijo que si alguna vez se enamoraba de otra persona, debería ser honesto con ella, pero Natsuo la aseguró que eso no iba a pasar porque ella tenía el mejor gatito. Sin embargo, unos días después, Hina fue repentinamente convocada a la sala de conferencias por el director. Allí, esperándola, había evidencia, una foto de ella peleando lengua con Natsuo. Hina se quedó congelada de incredulidad mientras el director explicaba que la foto había sido tomada por accidente. Le preguntaron si tenía algo para demostrar lo contrario, pero su largo silencio confirmó que la afirmación era cierta. Temblando, preguntó si la foto había sido difundida públicamente. Cuando le aseguraron que no, Hina cayó de rodillas, suplicando que la castigaran solo a ella y perdonaran a Natsuo de cualquier consecuencia. Al final del semestre, mientras los estudiantes se reunían en el auditorio, Hina apareció en el escenario, sorprendiendo a todos. Con una sonrisa compuesta, anunció su decisión de transferirse a otra escuela. Los estudiantes gritaron, rogándole que se quedara, pero ella les agradeció sinceramente por los recuerdos y les deseó éxito en el futuro. Confundidos y desprevenidos por esta repentina despedida, Rui y Natsuo se miraron el uno al otro, esperando que el otro tuviera alguna explicación, pero ninguno sabía nada. Natsuo la llamó frenéticamente, pero ella no contestó. Decidido, se apresuró a la oficina de profesores solo para ser detenido por Ayane, quien ya sabía lo que había sucedido entre él y Hina. Mientras tanto, en la azotea, Kariya confrontó a Hina diciendo que tenía sus sospechas después de leer el manuscrito de Natsuo. Kariya le dijo que, al igual que su viejo amigo Higiwara, debería haber confiado en él y esperar hasta la graduación. Pero Hina, luchando contra las lágrimas, confesó que esperar no habría cambiado nada, ya que su amor por Natsuo era demasiado profundo para suprimirlo. En otro lugar, Natsuo llegó al apartamento de Hina solo para descubrir que estaba vacío, lo que le hizo derrumbarse. Luego vio una carta en la que Hina revelaba que tenía que hacer todo eso porque su secreto había sido expuesto y que había elegido no decírselo para protegerlo de hacer algo imprudente que pudiera sabotear su futuro. Ella le instó a no perseguirla, sino a seguir adelante y perseguir su sueño de convertirse en escritor. Ella pidió disculpas por ocultar la verdad, confesó que su tiempo juntos había sido la parte más feliz de su vida y le dijo que lo amaba. Una semana después, Rui desahogó su frustración con Misaki, molesta porque Hina había desaparecido sin decir una palabra y porque Natsuo se había encerrado como un ermitaño. Kariya, preocupado, vino a visitar y trató de animar a Natsuo, pero cuando notó la carta y la hojeó, él estalló. Furioso, le dijo a Natsuo que enfurruñarse así haría que el sacrificio de Hina no tuviera sentido, y Natsuo se echó a llorar sintiéndose completamente impotente. Mientras tanto, Rui estaba parada junto a la puerta escuchándolos. Más tarde, Natsuo informó a Kariya que en lugar de enviar cuentos cortos, ahora estaría trabajando en una novela completa, ya que no podría seguir adelante si no expresaba sus sentimientos. Mientras tanto, Tsukiko había localizado silenciosamente la nueva ubicación de Hina para asegurarse de que ella estuviera seguro. Ella le pidió a Akihito que no lo mencionara a los jóvenes, especialmente a Natsuo, ya que ambos eran conscientes de la relación entre él y Hina, y eso los llevó a cuestionarse si siquiera debían haberse vuelto a casar. Rui entró en la habitación de Natsuo y notó que aún no había tocado su comida. Ella se desahogó de nuevo con Masaki, quien luego ideó un plan.
Arrastró a Natsuo a una casa de baños público donde su tatuaje dejó a Natsuo con los ojos muy abiertos. Masaki compartió la historia detrás de él, cómo una vez había dejado a la yakuza, enfureciendo a su padre. En ese entonces se sentía más feliz, libre de amar abiertamente al hombre de sus sueños. Pero después de que su padre murió de cáncer, la culpa le impidió asistir al funeral. No mucho después, Rui llevó comida a la habitación de Natsuo de nuevo, y esta vez él comió, lo que la hizo sonreír. Él continuó escribiendo su novela a pesar del dolor, y gradualmente las palabras comenzaron a cobrar vida otra vez. Al verlo, Rui empezó a creer que tal vez estaría bien después de todo. Pasaron unos meses y Natsuo finalmente salió de su habitación, sorprendiendo a Rui. Le dijo que su manuscrito estaba completo y le pidió que lo leyera. Él se disculpó por hacer que sus padres se preocuparan, y al verlo como su antiguo yo otra vez, decidieron celebrar el año nuevo juntos. Entonces visitaron un santuario donde todos se reunieron para apoyar a Natsuo. Más tarde, Natsuo llevó la novela terminada a Kariya, sorprendiéndolo con el progreso. Esa noche Kariya se quedó despierto leyéndola y quedó impresionado por lo mucho que había avanzado Natsuo. Ben una semana después invitó a Natsuo y le presentó a un hombre llamado Tsutuya. Los tres salieron, llegando finalmente a un prestigioso evento de arte. Allí, Kariya reveló que había enviado el trabajo de Natsuo y él había ganado el primer lugar en la categoría de escritor aficionado. Cuando Natsuo se paró frente a la audiencia para dar un discurso, se atragantó con sus palabras, agradeciendo a todos los que lo habían apoyado, aunque llamó a su victoria un golpe de suerte porque no estaba seguro de poder lograrlo de nuevo. De regreso a casa, Natsuo entró y vio a Hina, o eso pensó. Abatido por la emoción, la abrazó fuertemente, diciéndole que había estado deseando verla, pero resultó ser Rui usando una peluca. Rui corrió a su habitación de inmediato, y cuando Natsuo fue a verla más tarde, ella explicó que Momo se lo prestó porque estaba pensando en dejarse el pelo largo. Rui admitió que cuando la abrazó, casi lloró al saber que el abrazo no era para ella, y así de fuerte fue que se dio cuenta de la esencia de su amor por Hina. Luego, con una sonrisa juguetona, le preguntó a Natsuo si realmente había colgado a Hina en el candelabro, hablando en japonés. Sonrojándose, Natsuo confesó la verdad, y sin previo aviso, Rui lo empujó, lo besó y le dijo que ya no se contendría por Hina, sorprendiendo a Natsuo. Mientras tanto, Hina ahora estaba sentada en su vida con el pelo corto. En su tranquilo apartamento mantenía cerca dos cosas, una copia de la novela de Natsuo y el anillo que una vez le dio. El fin. Si disfrutaste este resumen, pulsa el botón de me gusta e insulta al personaje principal como un fanático de Aniscool. Además, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para más aventuras llenas de trama. Si te gustan los resúmenes de anime como este, mira este video aquí mismo.